¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 34 años en forma ininterrumpida. Quien les habla, Jorge Morelo, en este desafío que ahora sale por Norte Grande Federal, por Somos Uno, por Giga y a través de ellos en todas las localidades del interior de la provincia para hablar, en este caso, de un tema que ninguna de las ciudades del interior y de los pueblos del interior está exento, y es el tránsito. El tránsito que en estos años, lejos, pero lejos de mejorar, ha ido empeorando. Y no solo con las transgresiones de las cuales ya estamos habituados, sino en lo más caro que tenemos, que es la pérdida de vida. La Argentina ostenta los índices más altos de muertes por accidente en el mundo. Y hace nosotros 32 años que venimos tratando este tema. Hicimos 9 programas, hablando, corrigiendo, interpelando, de una situación que se repite y se repite y se repite y se repite. Y que las estadísticas indican que no para de aumentar. Aumentan las transgresiones, aumentan los accidentes, aumentan las atenciones, aunque parezca mentira, en la sala de guardia del Hospital Perrando, muchas veces desbordado, porque naturalmente están obligados a atender a un chico que se cae de una moto y se lastima una pierna. Y ni hablar, en muchos casos, de la ocupación de camas en terapia intensiva. Y esto nos anima a preguntarnos, después de tantos años, si no es el resultado de la desidia, la falta de responsabilidad, la incomprensión, el desentendimiento, la irresponsabilidad y tantos otros calificativos que uno le pudiera llegar a dar a esto que cada vez está peor. Y que nadie, absolutamente nadie, que ande por las benditas calles de esta ciudad de Resistencia, o de Cespeña, o de Villa Ángela, o de Pinedo, puede dejar de negar. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, el pasar en semáforos rojos dejó de ser una infracción. En esta ciudad yo diría que es casi una competencia. Yo creo que después se reúnen en un bar los muchachos que andan en moto a decir ¿cuántos semáforos pasaron por día? En el mundo, cruzar un semáforo en rojo es una de las infracciones más graves que existen. En los Estados Unidos, si hay repetición de esta infracción, va preso. Y ni hablar de las multas que cobran. Acá se ha naturalizado esto, circular por donde quieren, sin casco, 4 personas en una moto, y no se le ocurre a mi amigo decir algo, porque de la primera que se acuerdan es de su hermana, y después del resto de la familia. Pero yo estoy acá con personas, con funcionarios, con responsables de alguna u otra manera de esta situación que estamos viviendo y profundos conocedores del tema, que le voy a preguntar, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Quién arranca? Vos sos un entendido en el tema tránsito, en seguridad vial y todo lo demás, porque mucho se habla de educación vial. No pasa nada tampoco. Sí, bueno, no es nuevo, ¿no? No, claro que no. En Latinoamérica en general sucede esto y es como que somos irreverentes de las normas, ¿no? Es como cultural, es nuestra cultura vial, ¿no? Es tan, digamos, aceptado, digamos, una infracción, como decimos, naturalizada, como el mate o el dulce de leche, ¿no? Estamos habituados a ese tipo de conductas, ¿no? Y yo creo que es un problema estructural, porque parte, digamos, como decimos, de falta de formación, ¿no? Porque, por ejemplo, la acción sancionatoria solamente no modifica el comportamiento. Eso está demostrado, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Intras de España demostró que la sanción económica lo que hace es inhibir por cierto tiempo, ¿no es cierto? Después de que pagaste una multa alta, como decimos, no son las multas que pagamos acá, son en España, por ejemplo, $500. ¿no? Claro. Y bueno, eso te inhibe y por un tiempo no transgredís las normas, ¿no? Pero después vuelve la conducta. Y eso se debe a la falta del conocimiento del riesgo real,
que es la formación vial, ¿no? La formación vial lo que te da es, digamos, empatar el riesgo real con el riesgo percibido. El riesgo percibido es el que uno, a través de la información previa, de sus conocimientos, de lo que aprendió, que fíjate, la mayoría de la gente adulta que maneja hoy en día no tuvo formación vial. O sea, incluso yo, mi generación no tuvo formación vial. Claro, mi pregunta estaba, sobre todo, bueno, vos podés dar educación vial a un niño o a un adolescente. ¿Cómo le transferís esos conocimientos y esa responsabilidad a un adulto que hace lo que quiere? Es más difícil porque... ¿No será con una multa que le duela al bolsillo y sí, nos caemos en la cultura al bolsillo? Bueno, el scoring es un sistema que ha funcionado, por ejemplo, en España. No importa el título que tengas ni el poder adquisitivo que tengas, si perdés la licencia tenés que hacer un curso de reciclaje, le dicen ellos, y que tenés que invertir tiempo, meses incluso. Pero yo creo que el planteo es más profundo, es el costo porque nosotros, digamos, si queremos seguridad vial tenemos que pagar un costo, ¿no? Un costo político, un costo económico, pero que después se traduce en digamos, menor costo en siniestralidad. Actualmente Argentina tiene un costo alrededor del 1,7% del PBI, es el costo de la siniestralidad, ¿no? Son cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Estamos hablando cerca de 800 altísimo, millones. Claro. Y bueno, y ahí se engloban el costo en vidas, el costo sanitario, hospitalario que vos mencionabas hoy al principio, ¿no? Por ejemplo, de que la mayoría de las camas de los hospitales están ocupadas por siniestrados en tránsito, ¿no? Los recursos, y, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, lo que cuesta. Me refiero al costo que hay que hacer en energía. Por ejemplo, en Suecia, vos, para obtener una licencia de conducir, tenés que hacer un curso de 1 año. Y tenés que aprobar un examen teórico y un examen práctico que contempla todos los aspectos de la seguridad vial. Tanto lo que es conducción, lo que es mecánica del automotor, mantenimiento preventivo. Es un curso súper completo y si no lo aprobás al curso, no hay forma que la obtengas la licencia. ¿Cómo la ven ustedes de la municipalidad o del consejo a esta realidad que nos toca vivir? Nosotros, desde hace muchos años, y hablo como Estado municipal, no como parte de una fuerza política, sino como un Estado, como un municipio, hace muchos años que se viene trabajando en materia de tránsito. Nosotros antes teníamos, y no tanto hace mucho, hace 15 años atrás, teníamos normas que eran muy flexibles en materia de tránsito. A mí me tocó ser asesor de tránsito desde el año 2007 al 2011 en el municipio de Resistencia. Y llevamos adelante reformas importantes. Una tenía que ver con las multas. Nosotros teníamos en esa época, la unidad funcional era de 1 peso. Nosotros pasamos de 1 peso estoy hablando de la segunda gestión de Ayala, a 1 litro de nafta super, lo cual ese solo hecho ya no hizo falta que cambiemos las tipificaciones de las faltas, que está mal dicho, pero para que se entienda un poquito, porque bueno, ya en ese momento el litro de nafta super valía 3 pesos, es decir, y fíjate hoy cuánto vale el litro de nafta super, está arriba de 2.000 pesos. Sí. Así todo, con esa cantidad de plata que significa cada falta, porque hoy una multa de alcoholemia, por ejemplo, que es una de las multas más caras y conducción peligrosa. Sí, 600.000 pesos más o menos, ¿no? O más. ¿Cómo? 600.000 pesos. Sí, no, más también, y también tiene que ver con la reincidencia, con otras cuestiones. Es la primera vez. Exactamente. También se ha cambiado mucho en materia de educación vial. Yo fui coordinador en esa época también del área carnet de conductor, y nosotros trabajábamos con cursos que dábamos nosotros, con nuestros especialistas, nuestros formadores, eso a partir de un trabajo también a nivel nacional. Hoy nosotros estamos adheridos a lo que es el carnet nacional, y eso también nos obliga a un montón de condiciones que tenemos que ir rindiendo también ante la Agencia Nacional, con exámenes mucho más rigurosos que antes, teóricos y prácticos, también con una participación de la modernización que ha existido en ese tema. Pero cuando nosotros hablamos de tránsito, hablamos esencialmente de 3 cuestiones, que es la educación, el control, es decir, la prevención y la represión de las faltas, y la infraestructura vial.
Yo siempre digo que uno puede hablar mucho de tránsito, pero si vos estás en el Estado, como estamos ahora en mi caso, el Estado tiene que hacer estas tres cuestiones, pero por sobre todas las cosas tiene que invertir en un tema si es que quiere que se pueda solucionar algo, ¿no? Y nosotros, en lo que va ahora sí de esta gestión, se ha hecho una inversión muy importante en materia de infraestructura vial, arrancando con un proceso de bacheo en Resistencia, en el micro y en el macrocentro. Eso permite un tránsito mucho más fluido, porque nuestro centro estaba completamente detonado con baches, muy mal. Ahora se está extendiendo y con obras en avenidas fundamentales que se llevaban vidas de vecinos, como la 9 de Julio, ahora en la Soberanía Nacional, que se está empezando. Hoy estuve a la mañana viendo cómo está la obra, la avenida Soberanía Nacional y avenida Islas Malvinas. Si en el centro era difícil controlar, en la zona sur o en la avenida Coronel Falcón, en el norte de nuestra ciudad, que son obras que se han llevado adelante por la provincia y en colaboración también obviamente con el municipio, también no colaboración, trabajando de manera conjunta con plata, tanto del Estado provincial como municipal. Bueno, estas son condiciones importantes, pero ¿qué nos queda por seguir trabajando? Y bueno, creo que el control es algo que tenemos que seguir. Es muy difícil tener un inspector municipal en cada semáforo. Yo creo que los vecinos de Resistencia saben que ante el semáforo en rojo tienen que frenar, o sea, algo elemental estamos hablando, ¿no? Lo mismo con el casco, nosotros endurecimos las reglas en materia de casco ya hace un poco más de 10 años que claro, si vos no andás con casco es causal de secuestro de la moto. Yo creo que nadie deje de saberlo, pero como no hay control nadie le da bola. Mi hija de 10 años me dicen los semáforos, papi, está en rojo. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, en algunos de los programas de los NOME que hicimos una evaluación sobre la contradicción a la que se ve sometida una criatura que en la escuela le dicen que el semáforo rojo no se pasa y el papá pasa 5 semáforos rojos cuando la va a buscar y 5 semáforos rojos cuando la va a llevar. Fíjate vos la dificultad de la criatura de decir, ¿qué hago? En la escuela me dicen que no pase y mi papá lo pasa. Se está creando un conflicto, ¿no es cierto?, psicológico en la criatura, ¿no es cierto?, ante la realidad que vive y que le impone quién es su tutor. Y lo que le dice en la escuela, así, ¿quién me dice la verdad? Hicimos un programa, un tema, un desafío hablando de eso, pero no es puntualmente lo que queremos hablar hoy, ¿no es cierto? ¿Qué evaluación haces sobre esta realidad, no? La verdad que primero hay que saber dónde estamos parados, hay que mirar hacia adentro, a nuestra casa, a ver qué problemas tiene. Siempre las comparaciones pueden ser si son odiosas, nos comparamos con otro estado que tiene miles de años de antigüedad, una evolución cultural y económica, siempre va a ser distante de la realidad que nos toca vivir a los chaqueños. Lo que sí puedo decir que hoy tenemos un programa de educación vial provincial que se da en todos los niveles educativos, que lo replicamos con los municipios también, porque es allí donde hay que enfocarse. Vos cuando elaborás un plan de intervención lo tenés que armar de manera estratégica teniendo datos, ¿no es cierto? ¿Dónde se enfoca la mayor siniestralidad de la provincia? En la planta urbana de los municipios. Ahí tenemos el 68% de los siniestros viales. Entonces, prioridad abordar cada municipio. Esa fue nuestra función, conociendo su contexto, su idiosincrasia, la infraestructura vial que tenía, y ahí elaboramos un programa. Nos enfocamos en aquellos puntos de mayor siniestralidad y los abordamos. Si hablamos de educación vial, la educación vial integra la educación integral. Hace mucho tiempo hemos dejado de educar al ciudadano, de formar al ciudadano. Si nosotros no formamos al ciudadano, aquel que se pone un casco y sale a conducir una moto con casco, no es mejor o peor ciudadano, solamente sabe que tiene que hacer eso para no infringir alguna norma. O para proteger su vida. O para proteger su vida. Pero esto que vos recién decías, ¿por qué se entra en una contradicción cuando realmente sabemos, ¿no es cierto?, lo que no hay que hacer? Muchas veces escucho, cuando pasamos el puente General Belgrano, nos ponemos el casco, el cinturón, encendemos las para luces. Ir a Corrientes, claro. Y no es, entonces vos ahí te das cuenta de que sí sabe el infractor. Claro que sabe. Lo que pasa es que hace un análisis en este individualismo que tenemos. De la complacencia que hay, si ¿no? va a haber operativo, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Cuánto es el tiempo que se mantiene el operativo? Si va a recibir la sanción correspondiente. Entonces sí es importante educar, es importante formar y hacerlo de manera integral, en un contexto amplio, pero también es necesario formar al ciudadano
que se recupere esa responsabilidad social, volver a ese pacto social, ¿no? Que no sea un acto de fe salir a circular en la vía pública y no ser embestido por alguien. Y bueno, encontramos la forma en la educación, pero sobre todo en la fiscalización. La fiscalización es una ecuación que no falla. A mayor fiscalización hay un entendimiento en las personas de que va a ser controlado, va a ser fiscalizado y la conducta cambia. Ahora, el tiempo en que hay que mantener para que se mantenga ese hábito no depende muchas veces de esa integración que ya lo tiene de contenido la persona, sino la permanencia de la operatividad del Estado. Y es ahí, eso lo que va a hacer el cambio. Y ahí tropezamos, bueno, no deja que lo hizo el otro. En el puente Exacto. Chaco Corrientes, La eterna nuestra, el ¿no? trabajo que se viene haciendo de alcoholemia, ya hace por lo menos 2 años, ha significado que muchísima gente ya no tome directamente. Y es lo que vos estás diciendo. Eso fue excelente, ¿no es cierto? Pero hay que reconocer que eso lo empezó Ciudad Limpia, ¿no es cierto?, con Padres en la Ruta, porque mientras el municipio se rascaba la oreja, con el intendente que estuviera en su momento. Y lo hizo ¿no en es el cierto? interior O sea también. que eso fue una iniciativa privada de la gente que vio, porque la avenida Sarmiento, ¿se acuerdan ustedes los accidentes mortales que hubo? Hasta que Padres en la Ruta se propusieron controlar con el apoyo de la policía, de la municipalidad, ¿cierto? Hay que reconocer al tercer sector, que son estas organizaciones de familiares, ONG, Padres claro, en Ruta y demás, que generaron un claro, contexto y una discusión política, ¿no? Claro, Por primera vez se hablaba de la cuestión del tránsito, de la importancia de regularlo y de las vidas que se estaban perdiendo. Yo les quiero hacer ver, cuando yo hablaba de 9 programas, vamos a ver uno que tiene 32 años sobre este mismo tema, algunos de los cuales ya no están más con nosotros, pero escuche con atención lo que se decía en el año 1994 sobre el tránsito en la ciudad de Resistencia y en la provincia del Chaco. Esto pasa acá en la ciudad de Resistencia. La gente pregunta dónde están los inspectores, qué pasa con los jueces. ¿Seguimos con el acomodo? Los inspectores no hacen las infracciones como tiene que ser, no les pagan lo suficiente a los inspectores para que cumplan lo que tienen que cumplir. Es un tema gastado, la gente dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué esta falta de respeto? Lo venimos repitiendo una y otra vez, pero no hay solución. Bueno, yo diría que de pronto no nos volvemos más prudentes porque cruzamos la otra orilla en Corrientes. Sí, es verdad, somos hijos del rigor. Un problema de educación. En el año 88 los trabajadores municipales hicimos una carpeta del diagnóstico. En el año 88 ya planteábamos los trabajadores municipales un proyecto, un programa para solucionar el caos del tránsito. Lamentablemente no fuimos escuchados. Y el intendente de aquel momento formó un panel con profesionales universitarios. Pero no pasa por lo que se recibe en la universidad únicamente, sino en la universidad de la calle. Y nosotros vemos cómo pasa el que va en la motocicleta con su señora, con sus 2 o 3 chicos, un colectivo, un mini colectivo, y pasa el semáforo en rojo, entonces el problema no es el chancho, sino de quién le da de comer. ¿Y por qué te digo esto? Porque los padres son los que le hacen violar las normas del tránsito al chico ya en su formación de pequeño. Entonces, ¿qué dice el chico? Yo quiero parecerme a papá. Papá es vivo, pasó el semáforo en rojo. Y la culpa que es del inspector no es del inspector. Es que ningún funcionario ha traído un proyecto político para el tránsito de Resistencia. ¿Cómo podemos hacer para cambiar estos problemas que hay en estos lugares? Es como el problema del tránsito es multicausal, ¿no es cierto? Al tener varias causas no tenemos no hay una solución. Creo que lo que tenemos que ver es, la primera que nosotros pensamos es, para solucionar el problema del tránsito, no recurrir a una mayor represión, sino que apostamos a una mayor educación y una mayor toma de conciencia de la ciudadanía. Bueno, la verdad que vemos cómo se empezó a plantear el problema en ese tiempo. Hay mucha discusión. Más que planteo era un diagnóstico, ¿no? Sí, era un diagnóstico, pero pocas cosas sobre lo que había que hacer, ¿no?
Claro, bueno. Pero parece actual. Pero parece un uno era el diagnóstico- director de tránsito Sí, y el sí, otro sí. era su secretario de municipio, no me acuerdo qué cargo tenía Juan Manuel Pedrini, y tenía autoridad para corregir. En el 1994. Bueno, hoy hablamos de modelos fuera del aire y España en los años 90 tenía un índice similar al nuestro, ¿no? 9.000 muertes por año. Y el año pasado, ¿no? Llegaron a 1.000 muertes por año. ¿Cómo hicieron? ¿No? Te contesto. Exacto. Porque aparte de ser subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, soy secretario ejecutivo del Consejo Federal de Seguridad Vial. Se lo preguntamos los gallegos. ¿Sabes lo que nos dijeron? Coño, con mayor fiscalización. Claro. Es lo único que le funcionó. Claro. Probamos de todo, con programas de promoción vial, educación y demás. La fiscalización y la sanción fue lo que le dio resultado. Fíjate que se contradice con lo que vos decías, que la sanción no da resultado, como decían algunos países. Para mí, lo único que da resultado a los adultos es el bolsillo. No, lo que pasa es que lo que probó el instituto Disculpame que... que sea tan categórico, Sí, no. pero hicimos 8 programas más y siempre tropezamos con la generosidad de... Vos decías, no tenemos inspectores suficientes para los semáforos rojos. Bueno, pero sáquenlos del centro y pónganlos No, en hay que algún poner semáforo. equipos en Saespeña. A mí me costó porque obviamente que después arranca una cuestión política o del pueblo que no quiere entender o que no quiere Claro. ser sancionado. Ahí pusimos, cuando fui secretario de gobierno, equipos de fotomulta. Hoy Claro, nadie te pero que pisa funcione, un claro. vehículo, te pisa una senda peatonal y pasa un semáforo en rojo, porque obviamente no podemos tener un inspector 24 horas, Claro. pero ese equipo No, claro. 24 horas está Funcionando. funcionando. Así que bueno, donde no está el recurso humano, hay que implementar la tecnología. Claro, pero acá las fotomultas y las cámaras, ¿funcionan o no funcionan más? Porque se hizo mucho ruido, que en la avenida 9 de Julio iba a haber, en la 25 de Mayo, en la Sarmiento, que iban a estar. Me parece que no funciona ninguno, ¿no? O sea que requiere una discusión un poco más profunda en cuanto a las condiciones para ponerla en funcionamiento, digamos, ¿no? Pero funcionaron, porque nosotros Intentamos poner en las la avenida filmamos, las Sarmiento grabamos. y ahora hay proyectos que estamos trabajando para ponerlo en la avenida Sabín y en la avenida Sarmiento también. La Avenida bueno, Sabina es un una discusión que festival, la tenemos que Sarmiento no darla. tanto, pero la Sabina es un festival de inflación. Sí, aparte es una avenida rápida que tiene 12 semáforos. Soberanía, en todas esas todo avenidas son largo. tierra de nadie, ¿eh? Sí, pero a ver, hay que seguir trabajando con mayor control y fiscalización. Yo creo que ese es el camino. En Y buscarle la defensa vuelta. del municipio de Resistencia, quiero decir que cuando ellos recibieron la gestión Claro, no había sí. ni media moto, no había un empleado que tenga un talonario de acta para realizar ningún... Hay que generar primero el contexto, ¿no? Obviamente es un trabajo previo de concientización, de ir midiendo cómo se dan las cosas, y ahí vienen estos procesos donde voy a implementar recursos materiales y También demás. estamos viendo cómo involucramos tecnológicos. más a la ciudadanía, porque en la mayoría de las cuestiones que hacen a políticas públicas, siempre la mitad es el Estado y la otra mitad tiene que ser la gente. Nosotros estamos trabajando con proyectos que presentó el presidente del Consejo, Alejandro Aradas, que tienen que ver con mayor participación ciudadana. Hoy tenemos herramientas que antes no teníamos, hace 20 años, menos en el 94, que son las redes sociales, que son los videos, que son los teléfonos, que son las imágenes. Pero estamos peor. Sí, pero tenemos que ver de qué manera generamos que esa misma participación se pueda volcar también a la gestión municipal. Hay ciudades como Mendoza que ya lo han hecho, que con determinadas condiciones las personas y los vecinos pueden también subir imágenes y videos de como las que vos estabas mostrando, por ejemplo. En estas imágenes y videos que vos tenés, y en los 8 programas que hicimos, y mucho más, le llevé yo el material porque mi productor me decía, no pongamos las patentes, porque podemos tener problemas. No solo que mostrábamos las patentes, sino que con las cámaras en las esquinas tirábamos zoom y le tomábamos las patentes. Nunca en 32 años usaron un solo video nuestro para transferir una multa al que... Y no eran motos, colectivos, Cámara Ciudadana automóviles se y todo llama lo un demás. proyecto que presentamos que la idea es trabajar este tipo de cuestiones. Y no solo para esto, sino también para otro problema, que lo hablaremos en otro momento, que tiene que ver con los residuos de la basura, que también hay gente que va Ese y que es otro tira. tema, sí. Pero la idea es que podamos generar mayor participación en la gente, porque hay muchos vecinos, a ver, el que filma, el que se pone en una esquina o que filmó a alguien, y seguramente es alguien que no transgrede normas de tránsito, por ejemplo. Entonces, pero hoy no tenemos una adecuación normativa para generar lo que vos estás diciendo. A ver. Y estamos trabajando en eso. Vos llevas video y en la municipalidad no te dan bola.
nosotros llevamos videos con veredas rotas, con basurales y con no hay eco. Y se los llevo a los funcionarios, porque tengo acceso. No le dan bola. No le dan bola. Entonces la participación ciudadana es Pero hoy no hay una ordenanza. una que lo expresión diga. de deseos. ¿Por qué no? Porque no llegás a buenos términos. El tipo, un ciudadano que va a hacer una denuncia y no tiene eco, la denuncia que hace, no la hace más. Claro. Y dice, ¿para qué la vas a llevar si no te dan bola? Claro, es algo, un contenido ideal que yo siempre expreso. La verdad es que primero para que haya compromiso ciudadano te tenés que sentir parte de algo, es algo que lo Pero tenemos el que tipo que hace la trabajar denuncia se siente Los ya. chaqueños, no, por supuesto, en cambio, si vos fiscalizás, vos lo controlás y es pasible de una sanción, la persona cambia la actitud, cambia su hábito y si Claro. lo mantenés en el tiempo, Claro, ya claro. lo incorpora como sí de que tiene que realizar una conducta. Pero creo que más allá de cualquier discurso o estudio o análisis, a nosotros, sobre todo los que tenemos una responsabilidad con el Estado, lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que tenemos, ¿no es cierto?, a disposición para lograr el resultado. A mí me está funcionando, por ejemplo, ahora los operativos provinciales que lo hacemos con los municipios y diferentes organismos nacionales y demás, donde controlamos y saturamos en toda la provincia. Entonces se dan no solamente cuestiones de disminución y cumplimiento a las normativas de tránsito, sino también damos con vehículos con pedidos de secuestro activo que iban circulando, aprehensiones de personas y un montón de cuestiones. Pero la ecuación que no falla y que ha dado resultado, porque esto lo ha hecho también y lo ha dicho Diario Norte el año pasado, a través de una investigación periodística, hemos reducido en la provincia el 23%, pero vamos a decir el 23%, pero no se ve, el 23% luego de la nada. Obviamente que la cifra sigue siendo alta, No, pero es importante, nos ¿no? hace Claro. saber que por lo menos estamos en el camino correcto de donde estamos generando las cosas, los radares. Hubo mucha discusión en torno a los radares. Hoy vemos cómo le cambió la calidad de vida a la comunidad, ¿no es cierto?, donde pasan esto, donde pasaban antes vehículos a alta velocidad, que eran ingreso y egreso de estas ciudades, y que hoy ven cambiada su calidad de vida, que ha disminuido las fatalidades en esos puntos. Entonces vemos cómo funcionan estos equipos y cómo hay políticas responsables, pero cuando solamente nos ocupamos de generar este ideal de conciencia ciudadana que tiene que ver con muchas cuestiones de trasfondo más profundas, donde tenemos que primero generar el ser chaqueño, ¿no?, como lo tienen otros pueblos, para tener esa pertenencia y ese sentido de sí, me hago cargo como ciudadano, que no lo tenemos. Entonces en la actualidad tenemos que fiscalizar y tenemos que sancionar, y de esa manera Ahora, vamos a ir cuando cambiando. me hablan, ustedes no me van a dejar mentir. Normalmente los controles que nosotros hemos acompañado, que hace la policía, la municipalidad, registro, sí señor, puede pasar. No tienen luces, Exacto. no andan los frenos, Y está en el mismo no artículo. tienen casco. Entonces termina siendo una joda. Entonces yo los escucho a ustedes con atención y digo, pero ¿me están hablando en serio? Bueno, Me hablan de fiscalización. lo que ¿De qué pasa es que- fiscalización? Me hablan si no fiscalizan nada. Vos- No le hacen apretar el freno a una moto. Mira, vos no podés legislar todo. Por ejemplo, hay un montón de conductas de riesgo. Por Pero ejemplo, esto es sencillo, es compatibilización de las obligaciones que les compete. Por supuesto, vos, por ejemplo, circular en un punto ciego no es una falta. Sin embargo, es una conducta de riesgo, ¿no? Una moto si va circulando, y España lo sabe. Por eso yo me decía que Intras, el instituto demostró que digamos, la sanción funciona un tiempo, después deja de funcionar. Entonces, si vos no le enseñás que si vos Lo que circulás- pasa es que la sanción tiene que seguir funcionando. Tiene que No seguir entiendo por qué funcionando. se discontinúa. Tiene Un que seguir tipo que pasa un semáforo en rojo, Tal cual. hacen la Porque- multa y que dentro de 2 años el semáforo en rojo no Cambia tiene la más gestión. sanción. ¿Por qué? No, es Claro. así como vos planteás, está en la eficacia del control, no solamente que se realicen controles, sino que esos controles sean eficaces, no solamente en el control de la documentación, sino también cómo circula el motovehículo. Si circula sin luces hay conducción peligrosa, hasta se lo puede llevar detenido y lo llevamos A detenido. la mañana, venir de noche a la mañana es común ya la cantidad de motos en las avenidas sin una luz. Y además, normalmente usan ropa oscura la gente que va en las motos. No los ves. No los ven. Y no hay nadie que cuando los paran, prendeme las luces, no tienen luces, a secuestrar la moto. No hay lugar para las motos, es cierto. No se pueden hacer los remates porque que es cierto. Y bueno, se tendrá que alquilar otro galpón. ¿Por qué? Porque esto Pero sí- favorece la salud pública, favorece al ciudadano, favorece un montón de No, cosas. pero con compromiso político se puede lograr. Yo te digo, más allá de las excusas de
por ahí judiciales o de la disponibilidad de espacio, cuando hay compromiso y voluntad política se logra. Pero claro. El costo de todas estas maniobras peligrosas y de los siniestros lo estamos pagando todos. En la calle hay normas y hay que cumplirlas. 400 millones al mes le sale al Estado provincial la atención de siniestrados. Entonces, y ni hablar de que si vos tenés una urgencia en un horario pico un fin de semana, no hay quien te atienda. No hay porque quien te atienda. Están entonces, desbordados. O en el medio de la tenemos, ruta, si te y lo pasa hacemos. Pasa que no llegamos a todos lados seguramente, eso es innegable, pero de que se está haciendo un trabajo contundente. Yo personalmente participo de los operativos, has visto los operativos antihuileros seguramente, Sí, sobre que todo ya, esa Peña, tiene ¿no? que ver con Acá se calmaron, intervenciones, policiales, porque no pueden ser abordadas por los Peña municipios. trabajó mucho, ¿no? Acá trabajamos también en Resistencia, lo hemos calmado, y tiene que ver con eso, ¿no? De ir el funcionario a respaldar al policía, que puede estar sujeto a un sumario administrativo, porque es muy fino. Vos tenés que seguir a un tipo que circula en contramano por una ruta o sube a una vereda, y tenés que cuidar de que no se mate el tipo y a la vez resguardar la integridad física y la vida de la ciudadanía. Entonces, tiene que estar el funcionario. Yo siempre digo, tiene que estar el funcionario. Darío Sardi, por ejemplo, que puede haber cuestionamientos sobre él. Yo no voy a hablar de eso porque la verdad que desconozco, pero la verdad que fue un excelente funcionario que se puso al frente de los operativos acá en la ciudad y ha logrado cambios como ser de que la gente hoy circule con casco, participaba de los operativos estos nocturnos. Y yo creo que la presencia del funcionario, no solamente para la diagramación del operativo, porque tiene que ver cómo funciona el fenómeno vial, es importante, y el respaldo político que le da a la gente que actúa, ¿no es cierto?, en los procedimientos. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. La Red Estratégica de Salud sigue recorriendo la provincia. Durante el último mes, los operativos llegaron a Las Palmas, Presidencia Roca, Resistencia, Villa Bertet, Pampa del Infierno y Miraflores. Con más de 7.000 prestaciones realizadas y atención médica especializada en enfermería, obstetricia, pediatría, neumonología, nutrición, odontología, ecografías y consultas clínicas. Cada semana, continuamos ampliando el acceso a la salud en todo el Chaco. Gobierno del Chaco. Con tanta euforia por el Mundial, recién ahora te acordaste. ¡La tele! Tranquilos, con tarjeta tuya podés tener tu tele nueva ya. Y lo mejor, con 15 cuotas sin interés en televisores. Apurate, para que en este año mundial tu tele esté a la altura. NBCH, tu mejor aliado para alentar más que nunca. En Ciudad de la Suerte ya se entregaron millones de pesos en premios y aún podés ser parte. En cada sala de Casinos Gala hay premios en efectivo esperándote. Y además, el 5 de marzo llega el gran sorteo final con 3 millones de pesos. Ciudad de la Suerte, la historia continúa y puede ser con vos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Lanzamos RES, Red Estratégica de Salud, un programa de atención sanitaria con alcance y presencia territorial que llega con atención médica directa a cada rincón del Chaco. Llega a RES, más cerca y más accesible. Gobierno del Chaco, Red Estratégica de Salud. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles,
el mejor precio de Resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Ey, a vos te hablo. Te doy un anticipo para que te anticipes. Ya arrancó el año. Bueno, eso ya lo sabés. Y también sabés que con el año arrancan los gastos de todo tipo. Los inesperados y los que esperabas, pero no tanto. Pero lo que no sabés es que con NBCH tenés disponible el préstamo anticipo 3 cuotas, para que tengas el mejor empujón y arranques mucho más tranquilo. Pedilo ahora por NBCH24, Online Banking, y hacete aliado de este préstamo para los imprevistos y para lo que necesites. NBCH, tu aliado siempre. La Red Estratégica de Salud avanza en el Chaco para que accedas, sin moverte de tu localidad, a atención médica de calidad, consultas odontológicas, pediátricas y clínicas, ecografías y electrocardiogramas, atención obstétrica y vacunación. Seguinos para conocer cuándo llega a tu localidad. Gobierno del Chaco. Bien, ya estamos en el segundo bloque y vamos a seguir pasando algunas imágenes de las épocas pasadas, porque hicimos programas con la Municipalidad de Ruiz Palacio, de la Taza Lanteri, de Simula, de Aida Ayala, de Diolindo Vittel, de Jorge Capitanich, de casi todos los intendentes, con el firme propósito de hablar sobre este tema y de tomar cartas en el asunto. Escuchen ustedes ahora una batería de testimonio que también fue en el 90 y piquito de lo que decían los ciudadanos de esta ciudad. Control en el sentido, como que le dicen a los municipales que para que podamos circular con más tranquilidad. Y bueno, hay que tomar medidas, hay que marcar la senda peatonal, primero las personas, después los vehículos. Nosotros somos los que cometemos el delito de pasar indebidamente, pero también son los autos que pasan más, que cometen el delito de pasar. Mirá, yo como es municipal, te digo, es lo último que puede haber, lo pésimo, mal, mal, mal. Acá es un desastre, mira. Es accidente todos los días. Por ejemplo, si vos tomás la José María Paz, a la altura de llegar a la Castelli, es impresionante, todos los días te encontrás con un choque distinto. Debemos todos reflexionar y hacer algo por el tránsito. Bastante complicado, pero se puede andar perfectamente. Hay que poner un poquito de atención nomás en cómo se maneja, porque hay toda clase de vehículos, ¿viste? Y es muy crítico, ¿no? Muy crítico, demasiado tráfico últimamente. ¿Qué puedo opinar? Que es un desastre. Nada más. Hasta ahora no hay soluciones para eso. Vamos a ver qué es lo que promete. Hasta ahora este intendente no está haciendo nada por el tránsito. Muchos inspectores de tránsito, pero no pasa nada. Tenemos donde estacionar. En Corrientes no tenemos donde estacionar. Podemos bajar las mercaderías como responde, no nos molesta nadie acá en Resistencia. En Corrientes no. En Corrientes nos molestan cada rato. Estableciendo diferencias entre Corrientes y no me acuerdo quién fue en el 94 intendente de la ciudad, pero no viene al caso. Lo importante es los testimonios de la gente que tiene absoluta vigencia. Bueno, lo que él decía hoy más temprano sobre la infraestructura es verdad también. Nosotros le echamos mucho la culpa al conductor, ¿no? Pero en realidad estos nuevos paradigmas que les decía, por ejemplo, el que toma España, el sistema seguro, en realidad dicen que todos somos responsables. El que diseña el camino, el que lo controla, el que circula, el que, ¿no? Porque, digamos, está bien, el 80% de los accidentes son causados por el error humano, la falta de educación vial, pero, digamos, la infraestructura también tiene que perdonar el error, ¿no? Es decir, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que un cruce con semáforos
no es una solución efectiva como una rotonda, por ejemplo, ¿no? Claro. La rotonda, por ejemplo, España ha cambiado mucho su estructura primaria y la red primaria y secundaria, utilizando solamente cruces con rotondas, o sea, circulación giratoria, y recién en la zona urbana tenés cruces convencionales, ¿no? Claro, pero en una ciudad no podés hacer rotonda. Y tenemos en la avenida Las Heras y Castelli, Sí, que bueno, es un una o dos hermoso problema que tenemos en Resistencia, sobre todo en los horarios picos, y cuando van los inspectores de tránsito se nota la diferencia. Sí, claro, todos respetan cuando los ven. Cuando no están, lo mismo Hacelo. pasa en las escuelas muy Tal temprano, cual. a las 8 de la mañana. Tal cual. Y te digo más, Eso es conciencia afuera de la ciudadana, que no plaza, es. Plaza 25 de Mayo y Alberdi, o sea, Alberdi al 0, digamos, al 100 en realidad, cuando no están la gente de educación Te vial, pasan por arriba. nadie frena. Y, No. Y dicho sea de paso, el municipio en estos últimos meses hizo una inversión importante, yo escuchaba recién en lo del 94, en pintar las sendas peatonales, Claro. que pareciera algo simple, No, es importante. pero requiere una inversión y requiere trabajo y una voluntad también para hacerlo. Por eso yo te digo que nosotros no estamos haciendo todo bien, pero estamos haciendo muchas cosas para estar mejor en materia de tránsito. ¿Qué nos falta? Mayor control. Y el control significa prevención y significa represión. Puede ser que las fotomultas sean una solución también, una parte más, que no significa... No, que... algo más, sí, por supuesto. Hay que implementar una batería de acciones, educación, fiscalización, sanción, métodos tecnológicos para ir disminuyendo la siniestralidad, pero que fijan una fiscalización y una sanción sin duda, si no... de métodos disuasivos ya nos cansamos y no funcionaron. Y recién escuchaba a un señor que hablaba de que no había tranquilidad y la verdad es que es algo que se ha perdido. Hoy uno tiene que salir a circular con tranquilidad. Vuelvo a repetir que no puede ser un acto de fe salir a circular en la vía pública y eso lo tiene que garantizar el Estado. También se hablaba de los inspectores municipales. Yo me he encontrado con municipios donde el inspector municipal, antes de ser inspector municipal, trabajaba en el corralón. Entonces no había una función y una formación en el rol Pero es responsabilidad del municipio, claro, Entonces, capacitarlo. como provincia hoy estamos capacitando a los inspectores municipales. Claro, correcto. En su rol activo como funcionarios, bajo la responsabilidad que tienen de esto que es el tránsito, que es el día a día de toda sociedad, son las relaciones intersubjetivas, estamos hablando de movilidad, así que por ahí no va a cambiar mucho el escenario, porque esto es algo que se da a diario, pero sí los compromisos políticos cambian, ¿no? Y se mira a través de los resultados. Yo creo que hoy los municipios tienen otro compromiso, tienen otra formación y va a llevar su tiempo. Te quiero decir que antes de esta nueva gestión se morían, ¿no es cierto?, alrededor de 400 chaqueños en nuestra provincia. Éramos vergüenza nacional, la provincia con el mayor número de muertes a nivel nacional. Eso ha cambiado, hoy estamos en un 6º lugar según lo que informa la Agencia Nacional de Seguridad Vial, esto no lo dice la provincia, pero igual la cifra sigue siendo alta y el compromiso tiene que ir en aumento. Hoy hay muchos municipios comprometidos en esta temática, el Estado provincial se puso a trabajar fuertemente, pero creo que todavía tenemos que seguir sumando esfuerzos y sumando herramientas, donde no puede estar un inspector en la esquina 24 horas, poner un recurso tecnológico que fiscaliza y sanciona las 24 horas, y la conducta, le puedo asegurar que así como en Saspeña se respeta hoy la senda peatonal y el semáforo en rojo, acá o en cualquier otro municipio, como lo es también en la ciudad de Corrientes, va a funcionar. Yo estoy de acuerdo que un inspector no puede estar las 24 horas, ni 8 horas, ni nada. Directamente no están, no hay. No hay inspectores. Los únicos inspectores que se ven en la ciudad de Resistencias es controlando el estacionamiento. Y esto tampoco, y es una crítica permanente del ciudadano. Entonces, yo digo, bueno, no se puede reformar la conducta ni la situación en 2 años de lo que no se hizo en 36. Pero hay cosas que se pueden hacer ahora. Y no se están haciendo. Bueno, en el interior, por ejemplo, hay ciudades que tienen 7 inspectores y son 20.000 habitantes, digamos. ¿Cómo hacen, digamos, viste? Como dice él, hay que usar herramientas Ahora, tecnológicas. explíquenme ustedes por qué los municipios, y todo el mundo lo cuestiona, están desbordados, están súper poblados de gente y no tienen inspectores con la calificación y la capacitación necesaria para atender una necesidad de la gente, que es la tranquilidad, el tránsito ordenado y fundamentalmente el cuidado de su propia vida. ¿Por qué no se puede hacer Hay eso? muchos municipios que han asumido ese compromiso tempranamente. Yo lo sé, Peña,
acá Resistencia, y la verdad que hay otros que esperaban ese incentivo de la provincia, que hoy lo tienen y que están formando inspectores que ahora que nos decían, nosotros no tenemos cuerpo de inspectores, necesitamos firmar un convenio con ustedes para que vayan y pongan orden. Lo hicimos, pero también estamos formando sus recursos, ¿no? Estamos formando para que tengan un cuerpo de inspectores y vemos cómo esa realidad va en aumento. Se encontraron de que el tránsito realmente es un problema y están desbordados. Pero cada vez es peor. Cada vez es peor, entonces... 200.000 motos están circulando. Se busca soluciones. Hace también a las políticas de materia de recursos humanos. Nosotros venimos de un completo desastre en Resistencia, un caos, y esto pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene que ver también, porque si vos tenés a una persona sentada 6 horas en la Municipalidad de Resistencia ganando lo mismo que un tipo que está 8 o 10 horas en la calle y resulta que económicamente es redituable prácticamente igual, y lo más lógico es que el trabajador, como cualquiera de nosotros, va a decir, no, voy a buscar un lugar para estar sentado, prestando un servicio, no quiere decir que no lo esté haciendo, que sea cualquier otra área, puede ir al mismo carnet de conductor y no estar en la calle. Nosotros por eso también, el intendente Roy Nikich viene llevando adelante, que nos ha generado muchos problemas con los empleados municipales, pero estos cambios hay que hacerlo. O sea, por ejemplo, el beneficio de riesgo de vida, que significa el 30% de los ingresos de un trabajador, nosotros entendemos que tiene que estar, ese beneficio tiene que tenerlo quien está en la calle, por ejemplo. Y parece algo lógico lo que yo te estoy diciendo, pero no pasaba en el municipio de Resistencia. Entonces, no pasaba, si vos le generás esta municipio. clase de beneficios al que está en la calle o al que está detrás de un camión trabajando con el riesgo de insalubridad y que solamente ellos cobren insalubridad... Bueno, pero con ese concepto no tendríamos policía tampoco. Claro, no, por eso... Yo para contestarte lo que vos decías, la cantidad de gente que tenemos en el municipio... Están superpoblados los municipios, todo el mundo lo sabe. Lo ha dicho el intendente también, pero... Roy vos tenés que generar reconoció. Políticas también para que sea como era antes. Bueno, o sea, ustedes están en el el que más consejo. ganaba era el inspector de tránsito. Claro. En el Consejo Deliberante tendrán que arbitrar los medios para poner más gente en la calle. No hay inspectores en la ciudad de Resistencia, lo tienen que reconocer. Una posible solución es convenios para usar a la policía caminera, que es... Sí, que lo hacemos, ¿no? Donde nosotros incursionamos en la ciudad. Lo único que piden las policías camineras es el documento y la cédula. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Todo lo que te preguntan. Pero antes que te hacían prestar el freno, la guiñada, no existe. Bueno, hoy Policía Caminera es más completa. Te vas a Asunción del Paraguay, pesan 10 controles, porque hay gendarmería, policía provincial, policía federal, no sé, falta la prefectura que esté. Ninguno te pide nada más que la cédula de identidad. Bueno, hoy ha cambiado el rol de Policía Caminera, hoy se pide, incluso hasta se hace una revisación del automotor, ¿no es cierto?, a ver si no es un automotor robado y demás, todas las medidas de seguridad, toda la documentación, porque yo saco la orden de operaciones y la tienen que cumplir y la fiscalizamos, incluso involucramos a los municipios y otros organismos que, como decía el general, no todos somos buenos, pero si cuando nos se los controlan somos mejores, mejor. y entre todos estos organismos se controlan a la vez también quién labura y quién no. Entonces, el trabajo cambia y hoy yo puedo decir que estoy orgulloso de la Policía Caminera que tenemos, con los resultados que están obteniendo, pero es un trabajo que va a demorar, ¿no es cierto?, para que veamos el resultado efectivo y también... ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Por qué va a demorar algo que ya estaba sistematizado de hace... Yo tengo vehículos, no sé, hace 50 años. Se venía haciendo siempre, ese control caminero, el stop y todo, se venía haciendo... ¿Qué es lo que no, eso continúa, no continúa. Pero vos primero tenés que tener una estructura. ¿Continúa? En la ruta hoy vos salís. ¿En qué ruta? En cualquier ruta nacional o vamos provincial. juntos un día por acá, por la 16 hasta Asunción del Paraguay, y te invito a cenar si alguno me pide más que el documento o me hace apretar el freno y viajo seguido. ¿No es cierto? Bueno, yo fiscalizo los operativos y al menos en los operativos donde estoy eso se cumple. La policía del Chaco... Si hay que ajustar algo, se va a ajustar y se va a seguir ajustando. Pero no se hace. No tenía... Yo lo hago. Vos, lo harán cuando estás vos, pero no se hace. Lo hago y sé que la conducción que ahora tiene también lo hace. Y lo veo reflejado en los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Lo que pasa es que es difícil cuando venimos de un contexto donde prácticamente no se había hecho nada en seguridad vial, claro, ni de los municipios, ni de la provincia, y éramos vergüenza nacional. A mí me paró un policía policía como para, la verdad que como
bastante seguido nos paran en el acceso, por ejemplo, a Las Palmas, viste que ahí también está Gendarmería. Está la Gendarmería, ahí sí, y Las también Palmas de está la Leonesa, sí. Si no me para la policía, me para Gendarmería, Sí, sí, ahí. seguro. A mí me piden revisión técnica. A mí no me lo pidieron nunca. Bueno, pero yo te pido revisión técnica y yo tengo, el policía Será porque tiene tengo un que vehículo intuir. nuevo, ¿no? Si yo voy, imagínate, yo le paso la revisión técnica y me empieza a controlar lo que ya se supone que tengo que estar, porque para eso tengo el papelito, también uno va a decir, che, escuchá, me estás controlando algo que yo ya vengo de hacer el control. Y la policía también está para controlar no tanto no solo la cuestión de tránsito, sino la cuestión de seguridad. O sea, él tiene que controlar si yo voy con un menor, si no voy con un menor, qué estoy llevando adentro, sobre todo esa zona que vos mencionabas, Asunción. O sea, igual existe el control, porque cuando uno ve el control más adelante, uno ya pasa, ya saca la pata del acelerador y hace falta más controles. Sí, es cierto que hace falta más controles también. Si el señor director lo dispone, tengo otra batería de testimonio. En realidad no es una batería, es otro programa casi 10 años después, sobre el mismo tema, cosa de ir poniéndole un poco más de condimento. Este tenía casco. ¿Viste? De los que hablaban recién, ninguno tenía casco. Vamos a ver ahora, 10 años después. Tengo un programa sobre los cascos, pero no lo voy a poner hoy. Vamos a este último testimonio, por favor. Y bueno, no es precisamente un rally esto, ¿no es cierto? Es una realidad el tránsito acá en la ciudad de Resistencia. Señor subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Resistencia, Raúl Fernández Medina, esto es un caos, es un pandemonium. Yo hacía los avances, bienvenidos a la selva, es casi una selva. ¿Qué pasa? ¿De quién es la culpa? Yo pienso que si salen a la calle y de 10 personas que preguntan el problema de tránsito, y el 80% le va a decir que el tránsito en la ciudad de Resistencia es un desastre. Creo que la culpa es compartida del lado del municipio, es compartida del lado de los mismos usuarios, de la gente que maneja, de la irresponsabilidad de algunos padres y de la irresponsabilidad, creo, que de los dueños de los vehículos, de las bicicletas y de las motos, por supuesto. Comisario Mayor Tito López, usted es jefe de la unidad de tránsito. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, yo comparto la opinión acá del subsecretario. Pienso que falta un poco de cultura y disciplina para saber el instrumento que es el vehículo que se tiene en las manos para poder circular acá en la ciudad de Resistencia. Hace 3 o 4 años más o menos que se está haciendo una campaña de educación vial y a las claras está, ¿no es cierto?, de que no resulta porque simplemente estar en las inmediaciones de la plaza vemos que es un caos total. Sí, realmente. Y también está el señor Núñez, que es el director de tránsito de la Municipalidad de Resistencia. ¿Qué pasa con los inspectores? ¿No dan abasto? Hay gente que dice, ¿sabe qué? No son inspectores de tránsito, son cobradores de estacionamiento. No es así. Lo que pasa es que el parque automotor creció demasiado, ¿no es cierto? Y tenemos para cubrir todo el ejido de Resistencia 97 inspectores y hay 24.000 vehículos. Es poco los inspectores que tenemos para poder ordenar el tránsito. ¿Y la gente que nos acompaña, qué opina? Bueno, yo en especial diría que esto lógicamente es un problema bastante grave, ¿no es cierto?, lo que ocurre con el tránsito, pero aquí nunca se encuentra la solución. Para los que no lo conocen, el señor es el secretario de la UTA, el señor Abraham. Es decir, de que yo pienso que se tiene que organizar a través de todos los medios, de todos los organismos, por ejemplo, llámese municipalidad, policía, nosotros también podemos colaborar, así como lo puede hacer el usuario, y juntarnos y ver la posibilidad, cuál sería para erradicar este gran problema que lógicamente esto perjudica, ¿no es cierto?, a la comunidad, a todos, porque acá está en juego la vida del ser humano. Yo lo escucho, tiene absoluta vigencia, ¿no? No estoy con ánimo de hacer cargo, lo que tenemos que encontrar es una solución que yo creo que comunicadores sociales, municipios, policía, ciudadanos, todos tienen que estrechar, aunar esfuerzos para corregir todo esto, ¿no es cierto? Pero lo que yo veo que, bueno,
hace 2 años que se está haciendo y el tránsito acá cada vez es peor, las motos están peores, cada vez están más indisciplinadas, usan menos cascos, andan sin luces. Y esto verdaderamente me preocupa y ustedes saben, ustedes están en la calle y saben que es así. ¿Sabe qué sería importante? Saber en qué, o sea, eso se mide. O sea, vos, por ejemplo, haces un estudio, bueno, está probado, ¿no? La Agencia Provincial de Seguridad Vial había eso sería genial porque si vos tenés mediciones, porque vos decís, me parece, pero me parece no es un número. Vos para poder ver un cambio tenés que hacer una medición, un estudio, decir, bueno, la tasa de uso de casco es tal en este momento. ¿Vos viste las filmaciones esas cruzando semáforos? Las hice yo anteayer, ¿eh? Sí, pero me refiero... A las 7 de la mañana, que todavía es de noche. Igual eso es un me parece. 80% más o menos pasaban el semáforo rojo. Es un número. Y Por eso, bueno, es muy similar al estudio que se hace, te digo. Es a través de la observación directa. Pero vos tenés que hacer un conteo para saber la situación actual, hacer un diagnóstico y de ahí, digamos, hacer planes y, por ejemplo, después de una campaña, volvés a revisar y decir, bueno, cambió, subió, bajó. Correcto. Pero tenés que tener números. Eso coincido con él, la información es súper importante. Sí, claro. Su observatorio vial que lo tenemos nosotros y medimos dónde están los puntos de mayor siniestralidad para trabajarlos justamente. Y la percepción por ahí de una persona que no escapa obviamente a la realidad, porque la realidad es esa, ¿no? De que hay un desorden, que las cifras de siniestralidad siguen siendo altas. Nosotros realizamos de la cifra formal. Hay una cifra que se escapa, a la cual nos llega la intervención policial, la intervención de salud y demás, y seguramente la tenemos que multiplicar y sigue siendo elevada. Así que bueno, lejos de escaparle al bulto, ¿no es cierto?, nos estamos haciendo cargo. Y está disminuyendo en el contexto provincial, voy hablando quizás lo que se percibe acá en Resistencia, no es solamente lo que abordamos en el análisis integral de la provincia, hemos disminuido un 23% la siniestralidad, eso no quiere decir que no se cruce el semáforo en rojo y demás, porque por alguna cuestión de providencia no ocurre un accidente, entonces no se mide como siniestro vial, pero sí esas conductas son peligrosas y ponen en riesgo obviamente la vida de las personas. ¿Qué evaluación hacen o qué del 1 al 10 por ser infantil en la importancia que le dan ustedes al tránsito en el contexto municipal, el Poder Ejecutivo, el Consejo Deliberante, están atendiendo esto que, claro, hoy te dan una moto, que también no van a dejar de reconocerlo, con el DNI. Van a una concesionaria de moto, le das el DNI, salís con una moto. Hace 20 años que pasa eso, no. Claro, y el tipo capaz que no sabe dónde está el freno. Así es, el problema no es la moto en sí, sino quién va arriba de la moto. Claro, correcto. En cambio, la moto es un medio de movilidad que disminuye la polución, podés, si te cumplís con toda la normativa y le ayuda al bolsillo al pobre demás, tipo, claro. Exactamente, es un medio muy útil, pero el tema es de que quien conduce un motovehículo no lo hace con responsabilidad. Y estoy seguro que sabe de las cuestiones básicas, que tiene que usar un casco, que tiene que circular con las luces y demás. No lo cumple porque siempre está el análisis de este individualismo que vuelvo a repetir, de ¿va a haber control? ¿Voy a caer en la sanción o no? ¿O voy a pasar? Entonces cada uno lo mide en razón de la utilidad que va a tener. Entonces, bueno, tenemos que dejar de que ese análisis esté presente, controlando, fiscalizando, aumentando los controles y que la sanción llegue. Porque muchas veces también, por esto hay que formar a los inspectores y demás, se hace un acta que después tiene un planteo de nulidad y no se llega a la sanción. Entonces también formar a los recursos y que llegue la sanción a la persona para ir cambiando hábitos. Ahora, vos que estabas tocando temas de otros años, nosotros tuvimos dos estudios hechos, uno por la UTN y otro por la UNE, cuando hicimos la peatonal de Resistencia. La peatonal de Resistencia significaba un gran desafío en todos los sentidos, pero sobre todo vial, porque vos estabas eliminando el trayecto de la zona de una arteria, sí. Concurrida, así fue. Y fue un gran desafío porque había que desviar el tránsito, y como está hoy, digamos, ¿no? Para el lado del Ameguino y Santiago del Estero y para el otro lado. Entonces teníamos dos para allá y no para acá. Y en ese momento se hicieron estudios, yo te escuchaba hoy con el tema del observatorio, y a partir de ahí empezamos a poner mucho más espacio de estacionamiento de motos en el microcentro y también de carga y descarga, que lo escuchaba un señor recién decir no tenemos espacio para hacer carga y descarga, también las paradas de taxi, y se fue sin querer eliminando un poco el estacionamiento del microcentro porque íbamos dando estos espacios.
Pero todas esas definiciones que por eso te digo, se tomaron ya hace, no sé cuántos años hace que está mal la peatonal, pero fue la segunda gestión de Aida, creo que se fueron tomando definiciones importantes. Y en lo que hace a nosotros tenemos que, hoy como Consejo tenemos muy limitada la capacidad de dar respuesta del Consejo porque tenemos un código de tránsito desde el año 2021, lo cual para mí fue un error de la gestión anterior, hablo del Consejo Municipal, porque legislar de una materia tan dura, algo tan dinámico como es el tránsito, nosotros hoy para modificar algo en materia de tránsito necesitamos 2 veces sanción con 2/3 más una audiencia Pero en el pública. código que yo lo tengo está todo. La sanción está, sí, pero por está ejemplo, todo, no pero tiene que nosotros agregar tenemos nada. que modificar el tema de Uber, por ejemplo, y no pudimos Bueno. hacerlo el año pasado. Una modificación al régimen de taxis o de remises también incluye. Pareciera que no, pero a ver, si vos me preguntás a mí, nosotros tenemos que seguir El problema avanzando acá se con circunscribe a las eliminar, motos. por ejemplo, los semáforos 4 tiempos que seguimos teniendo en muchas arterias de Resistencia. Y para mí lo que nosotros tenemos que hacer es generar mayor circulación en las avenidas centrales, por lo menos, de nuestra ciudad. Y vos llegás a un semáforo en cualquiera de la Castelli, del Alvear, y fíjate que ya la 9 de julio o la 25 de mayo ya no tiene estos semáforos de 4 tiempos y hace mucho más rápida la circulación. Sí hay. Sí, pero ya no como en la Castelli. La Castelli yo llego a cada avenida y tengo 4 tiempos. Digamos, ¿no? Y se ha mejorado mucho la circulación en esta avenida, además de haberla hecho nueva a la avenida. Y creo que Sí, eso es yo lo creo nosotros que tenemos que sí. ir generando, porque además tenemos otro problema de Resistencia y con esto termino con los problemas. Nosotros en horarios pico tenemos 3 veces más de los vehículos registrados en Resistencia, porque nosotros no somos Resistencia, somos gran Resistencia. Sí, sí, todo el área metropolitana. Entonces, de 400.000 vehículos entre motos y autos que tenemos registrados, en los horarios pico vos tenés el triple. Entonces, ¿y qué inversión podemos hacer? Vos no podés agrandar más las calles en Resistencia. No. Por decirte algo. Pero así sí fuese en otras ciudades. Tiene que haber más control. Sí. Agrandar las calles sí, no, tiene que pero haber el más control control, te más puede eliminar disciplina. una parte del tránsito. Claro. Vos me decís, los que bajan que este señor reclamaba que pueden bajar de los camiones. Descarga. Señores, como en Buenos Aires, a las 7 de la mañana, 7:30 no puede parar más ningún camión. Cuesta mucho. Y que el dueño del negocio que espere de 7 a 8 que le bajen las cosas y no joda a nadie. No, acá a las 10 de la mañana tenés un camión bajando Coca-Cola, soda, ¿no es cierto? Hoy a las 10:30 de la mañana, por, no sé si la Córdoba, una de estas calles, un camión del municipio recogiendo basura, a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. No el camión, sino el acoplado recogiendo ramas y todo lo demás. A las 10:15 de la mañana no puede circular un camión. Un lío de tránsito atrás. Eso es orden, es sentido común. Y no hace falta plata, sentarse y decir, macho, de 7 a 8 descargan el equipaje. Claro. Volviendo a lo de la normativa, ¿no? Nosotros tuvimos acceso al último informe de la Organización Mundial para la Salud. La Organización Mundial para la Salud, y con esto coincido, dice que hay normativa suficiente en materia de tránsito. Lo que sucede es que no se aplica. Claro, ¿Y por qué no se aplica? Porque no se fiscaliza primero. Ahí está, claro. Y porque no se sanciona luego, no se llega a la sanción. Entonces creo que hay que trabajarlo y acá es verdad hay una complejidad en Resistencia y ya formamos un gran conurbano con la ciudad capitalina de Corrientes. El puente General Belgrano ya dejó de ser interprovincial, pasó a ser una avenida elevada, un flujo de más de 15.000 vehículos a diario de intercambio entre ambas ciudades. Por eso es que ahora lo abordamos al problema con el municipio de Corrientes, estoy trabajando con la provincia de Corrientes, trabajando esta cuestión para ir controlando y disminuyendo la siniestralidad. Pero bueno, siempre que podamos sumar voluntades, vamos a tener mayor control. Ahora, ¿qué termina prevaleciendo en estos casos? Vemos motos, es la última pregunta, se nos acaba lamentablemente el tiempo, motos con 4 o 5 personas. ¿Qué prevalece? ¿La posibilidad que le da a esa gente de moverse o la seguridad a la moto? Porque esos pasan frente a un policía, frente a un inspector de tránsito, nadie le dice absolutamente nada, y va un chiquitín adelante, el papá, otro en el medio, la mamá y un bebé colgado y a veces el papá hablando por teléfono. Lo tengo filmado, se han acordado de toda mi familia y de mis ancestros, ¿viste? Cuando les dije, pero ustedes no pueden manejar de esa manera, son unos suicidas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en España que hablamos hoy, el transporte público es eficiente, entonces no tienen esa necesidad. O sea, si vos tenés
Es un transporte público que vos sabés, que estás en la parada, es regular, cuando vos sabés a qué hora sale, a qué hora llega. Por ejemplo, tenés información en tu celular, lo que se llama Internet de las Cosas. No, bueno, eso es... Esa es una de las acciones del transporte público, claro. Pero creo que lo que prevalece es la vida, y es la vida tanto Por de eso. esa persona que circula Son 5 arriba. sin una moto. responsabilidad, prevalece la vida de él, de sus hijos y la vida de los demás que tenemos que resguardar. Tenés un minuto, porque la gran responsabilidad, independientemente del accionar de él, es del municipio. En este caso estamos incursionando en lo que es el tránsito, las motos, que es lo que verdaderamente causa tantas dificultades y tantos gastos de atención sanitaria y todo lo demás en esta ciudad. Y no vemos, ¿no es cierto?, que haya una movida para corregir este desorden. Sí, el tránsito, lo que se conoce como tránsito así de manera generalizada, que nosotros, a mí me gusta hablar de seguridad vial, por ejemplo, ¿no? Más que de tránsito, porque el tránsito es mucho más que eso. Nosotros hasta hace un par de años no podíamos circular por el micro y macrocentro de Resistencia porque teníamos un montón de manifestaciones y eso hacía que nadie pueda circular, que el remisero no pueda trabajar, que el transporte público no pueda funcionar. Eso cambió, como cambió también toda la parte de infraestructura en el centro de Resistencia y el macrocentro. Que yo creo que y por supuesto, como te decía hoy, en avenidas principales que hacen a la circulación, que ha cambiado fundamentalmente en nuestra ciudad. Nos queda mucho por trabajar en materia de control, yo creo que hay que trabajar más, pero también vos decís, bueno, mañana podemos arrancar, y no podemos arrancar mañana porque yo tengo 100 empleados en tránsito, y ¿por qué tengo 100 si antes tenía 300, por ejemplo? ¿No? Porque hay un montón de factores de recursos humanos de la municipalidad que hicieron que se vayan más de 200 inspectores de tránsito a otras áreas, y eso nos ha pasado también en la parte de recolección de residuos, ¿no? Algo te mencioné hoy. Entonces, creo que sí, necesitamos trabajar en mayor control, en mayor prevención también, que también hace el control, el mayor poder sancionatorio. Los juzgados de falta están arrebatados de trabajo en Resistencia, no es que tienen un montón de trabajo producto de las cantidades de faltas también que se van haciendo. Y fundamentalmente creo que nosotros necesitamos avanzar en mayor ordenamiento más de lo que se viene haciendo estos 2 años. Bien, señores, el programa se nos terminó, da para mucho más naturalmente, ¿no? Porque podíamos haber hecho testimonios ayer o anteayer para actualizar un poco esto que pasamos, que tiene 30 y pico de años, pero hubiera sido exactamente lo mismo de lo que nos dijeron. Y después, bueno, la opinión final la tiene ustedes, señoras y señores, porque que hace falta control, que hace falta disciplina, que hace falta sanciones, nadie lo duda. Pero que hay que mejorar el tránsito de esta ciudad, tampoco nadie lo duda. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.